Mackenzie, how are you? I'm good, how are you? Well, I find that in JoJo's Rabbit and now in Old, they have something in common, that it's like being taken away the opportunity of growing up, right? So how do you think it applies with the younger generations? Because I think that maybe like you represent the teenagers in both movies. Thank you for pointing that out, because I hadn't picked up on that similarity before. But that's really true. It is devastating for Maddox and for Elsa and Jojo Rabbit to be ripped of that time in their lives. I think for Maddox, she is someone who she could have really been freaking out about it and not being able to accept the situation that they were in, but she is someone that was able to kind of, I don't know, be present and to go on this crazy journey and be there for her family. I think if I was in that situation, I would have been freaking out. But she was able to stay calm and collected in those moments. But yeah, that's a really good point that you've made, so thank you. Un gusto, Gael, qué gusto estar platicando aquí contigo. Oye, una preguntota, la primera, al final de cuentas, ¿hubiera sido mejor ir a Cancún? Ah, ya entendí. Ya entendí. Pues no, mira, es que además tú acabas de ver la película y yo todavía no la he visto, y eso es, para mí es no sé, es una de las sorpresas que uno se puede guardar en la vida todavía. Yo la voy a ver en la pantalla grande la semana que viene. Entonces, pero sé a lo que te refieres y pues bueno, quizás esa es la premisa, ¿no? Digo que, perdón, la moraleja. I see that the cast is really diverse, and I think that's something that we can find in Night Shyamalan's movies. So how was the challenge of sharing that beach together? It was a weird thing to have gone through such an intense period of time with the pandemic. In New Zealand, we had been through a lockdown where, like, you know, weren't allowed to see anybody apart from whoever was in your bubble, so you're feeling very isolated. Definitely my social skills kind of took a hit from that. So it was interesting to kind of travel overseas and have to relearn how to communicate with people, especially when what part of like acting and part of creating a movie is you're forced to create strong bonds with people in a very condensed period of time. So it was kind of quite surreal just to be there at all, to be in the Dominican Republic making a movie. But yeah, and I think it definitely had an effect on the film as well, in that those feelings of confusion and isolation and time passing, or like kind of time, what's the word, like stretching and shrinking and just like doing weird things, which everyone that I've talked to over the past year has really felt that as well due to the pandemic. So lots of very like kind of similar themes going on in the film and in real life. Quise citar al Gran Silencio con esto, ¿no? Dicen que la vida, ¿qué es la vida? Y en tratar de entenderla se nos va la propia vida, ¿no? Y esta película nos afronta con algunos de los peores horrores de verla pasar. Y tu personaje Guy afronta algunos de los peores horrores en ello, y obviamente siendo un actuario como que siempre está mirando hacia el futuro, y yo me sentí identificado, y creo que todos nos podemos sentir identificados con su profesión. ¿En qué momento llega a tu vida esta película en el pasado y en el futuro? Sí, es raro porque justamente lo que sucede en la película, la premisa principal es la completa alteración del tiempo, ¿no? Y el tiempo es el común denominador de la existencia, o sea, de lo que entendemos los seres humanos por existir. Quizás en el momento en el que nos empezamos a acordar que existimos como seres humanos, el tiempo es un regulador que nunca cambia, ¿no? Siempre se mantiene igual. A veces avanza más rápido, a veces avanza más lento, depende de la experiencia y todo el rollo. Pero hay un entendimiento de que el tiempo es algo que existe igual para todos, ¿no? Y lo loco es que también, o sea, físicamente hablando, así, empíricamente hablando, el tiempo transcurre de distinta manera. El tiempo transcurre más lento, por ejemplo, si estás al nivel del mar, que a una altura, no sé, a 4,000 metros de altura. Pero bueno, eso es una diferencia muy pequeñita. Pero lo que es muy loco, y bueno, y si uno se va al rollo así interestelar, pues ya cambia muchísimo, ¿no? El concepto del tiempo, pues. Pero trayéndolo de vuelta a lo que trata en la película, es que de pronto ese común denominador del cual nos vemos cómo nos rige absolutamente es alterado
el tiempo avanza muchísimo más rápido. Entonces, toda aquella consideración, aquel punto de vista que nosotros tenemos, la manera de hablar, la manera de encarar las cosas, la manera de pensar en torno al futuro de alguna manera y ver cómo el tiempo presente se nos escurre, cambia muchísimo. Eso es lo que pasa en la película de Old. Que eso, de una forma poética, puede ser una sensación que a veces sentimos en nuestras vidas. Puede ser. A veces uno quiere que el momento en el que México le gana a Alemania, el tiempo se acabe y que se detenga todo. Pero también lo mismo sucede cuando hay una gran tragedia, y esperas que el tiempo pare, ¿no? Que de alguna manera el mundo deje de girar. No sé, la película en ese sentido nos daba mucho pie para generar todas estas alusiones, este tipo de conjeturas e hipótesis y ponerlas en juego. ¿Qué era lo correcto? Nunca, o sea, siempre teníamos que ponernos ahí en escena y buscar y tratar de encontrar. Y en el momento en el que llega en nuestras vidas, esta película, creo que hablo de parte de todos los de la película, es que justo llegó en el momento en el que la humanidad, de alguna manera, el tiempo se alteró también. Y la estábamos haciendo cuando en agosto del 2020, cuando había muchísima incertidumbre, y representó primero que nada una bocanada de aire fresco, la película como de una experiencia donde podemos estar descalzos en una burbujita sin tapabocas durante un rato, ¿no? Perfecto, eso ya. Pero también nos forzaba a continuar esa disquisición natural en la que estamos toda la humanidad en este momento, que es ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Yo una de las cosas que más aprecié de la pandemia, enfocándome en las partes, digamos, buenas, ¿no? que nos trajo, es que vi las plantas crecer y eso fue importantísimo para mí. Aprendí muchísimo. No hubiera tenido tiempo si no hubiera sucedido esto. Por otro lado, la angustia y la tremenda tragedia que nos trajo a todos esta pandemia es algo que también nos hizo conectar muchísimo con nuestra mortalidad también y las ganas de estar vivos, ¿no? For this movie, did you have the script, or did you have also referenced the original screenplay, the original book in which this movie was adapted, which is Sandcastle? Yeah, I definitely leaned a lot more on the script because it is based off the graphic novel, but Knight kind of took his own creative liberties, I guess. He kind of adapted it and changed some things up. So yeah, I paid more attention to the script, but the graphic novel is really amazing as well. I need to see it. Thank you, THOMASIN, and I really want to see you in Last Night in Soho. I think it's going to be amazing, and congratulations on this movie because it's also fantastic. Thank you. Nice to talk to you. Have a great day. Bye-bye. Stay safe. Gracias. Te mando un abrazo, Gael. Muchas gracias. Saludos. Igualmente, cuídate. Hasta luego. Bye. Oh no. We're here for a reason.